Muy buenas noches, mis estimados amigos de lo extraño. Sean bienvenidos, una vez más, a este espacio donde la realidad se distorsiona y la lógica se quiebra en mil pedazos. ¿Están listos para sumergirse en las profundidades de lo inexplicable? En esta ocasión, vamos a adentrarnos en las historias del pasado para descubrir 3 casos que han dejado perplejos a investigadores, científicos y a cualquier mente racional. 3 historias reales, 3 rompecabezas sin resolver, 3 misterios que nos recuerdan que a veces la verdad puede ser más escalofriante que cualquier invención. Prepárense para escuchar los detalles escalofriantes, las pistas falsas y las teorías que se mezclan como una red en la oscuridad. Casos que, a pesar del tiempo, siguen ahí, susurrando preguntas que nadie ha podido responder. Acompáñenme, si se atreven, a navegar por estos relatos escalofriantes. Pero les advierto, una vez que entras en el laberinto de lo inexplicable, ya no hay camino de regreso. Imaginen un lugar vacío, un lienzo blanco e implacable, el norte de Canadá en 1931. Un territorio gobernado por la nieve, el hielo y un silencio profundo. Es en este páramo helado donde nuestro primer misterio toma forma. Una figura solitaria aparece de la nada, como un fantasma en el desierto blanco. Su nombre, o al menos el que eligió usar, era Albert Johnson, un hombre misterioso, de pocas palabras y mirada huidiza, que llegó a la pequeña comunidad de Fort McPherson como si la propia ventisca lo hubiera traído. Sin pasado, sin ataduras, sin más compañía que el sonido de sus propios pasos. Johnson, hablando poco como un ermitaño, se adentró en las profundidades del desierto canadiense. Lejos de la civilización, construyó una cabaña sencilla, una fortaleza de madera contra la inmensidad helada. Allí, rodeado de kilómetros de soledad, se convirtió en una sombra más en el paisaje. Un fantasma al que nadie prestaba atención, hasta que los rumores de algo extraño comenzaron a correr con el viento. Rumores que pronto se convertirían en gritos de alarma, desatando una persecución que se grabaría a fuego en la memoria de todos. Los cazadores de la zona, expertos en el arte del sigilo y la supervivencia, fueron los primeros en notar algo raro. Sus trampas, cuidadosamente colocadas en los caminos de los animales, aparecían vacías, desmanteladas, como si una presencia invisible se hubiera burlado de su experiencia. La tensión se sentía en el aire, espesa como la niebla helada. Las sospechas, como lobos hambrientos, no tardaron en dirigirse hacia el extraño solitario de la cabaña. Albert Johnson, el forastero silencioso, se convirtió en el centro de todas las miradas inquisidoras. Los rumores se propagaron como una enfermedad, alimentando la paranoia y el miedo en la pequeña comunidad. La policía montada de Canadá, guardiana del orden en aquellos territorios salvajes, no podía ignorar las crecientes acusaciones. 2 oficiales, armados con la autoridad que les daba la ley y la desconfianza que infundía lo desconocido, se dirigieron a la cabaña de Johnson. Una visita de rutina, pensaron, para interrogar al extraño y aclarar las dudas. Pero lo que encontraron en aquella cabaña en medio de la nada no fue un hombre dispuesto a colaborar, sino una amenaza latente, como una bomba a punto de explotar. Ese día, la cabaña de Johnson se convirtió en un campo de batalla. Los disparos que resonaron en la blancura del paisaje anunciaron el inicio de una persecución sin precedentes. Un oficial herido, la ley desafiada, y un fugitivo que se desvanecía en la ventisca como un fantasma vengativo. Los periódicos y las radios, ávidos de historias impactantes, encontraron un festín en la figura del trampero loco de Rat River, un apodo que se quedó grabado en la mente de todos. La cacería se convirtió en un espectáculo macabro, una danza frenética entre la razón y la locura, entre la civilización y la barbarie. Durante semanas, Johnson, armado con un conocimiento casi sobrenatural del terreno y una resistencia increíble al frío extremo, burló a sus perseguidores. Se convirtió en una leyenda viviente, un fantasma que se movía entre la ventisca, un símbolo de resistencia contra lo desconocido. Pero como toda leyenda, la del trampero loco estaba destinada a un final trágico. Acorralado como un animal herido, Johnson libró su última batalla en las aguas heladas del río Eagle. El 17 de febrero de 1932,
El silencio volvió a reinar en Rat River. El trampero loco, muerto a tiros, yacía sobre la nieve manchada de sangre. Su reinado de terror había terminado, pero la historia de Albert Johnson apenas comenzaba. Su cuerpo, marcado por las balas y la furia del invierno, fue enterrado en una tumba sin nombre. Su verdadera identidad, su pasado, sus motivaciones, todo quedó congelado en el tiempo, enterrado bajo toneladas de especulaciones y conjeturas. ¿Quién era realmente Albert Johnson? ¿Un ermitaño buscando paz? ¿Un fugitivo con un pasado oscuro? ¿Un loco consumido por la paranoia? A pesar de las investigaciones exhaustivas, análisis de ADN y expediciones en busca de respuestas, su historia sigue siendo un enigma. Un recordatorio helado de que hay misterios que ni siquiera el tiempo puede descubrir. Secretos que se mantienen ocultos en los rincones más remotos del planeta, esperando pacientemente a que alguien se atreva a desenterrarlos. De las tierras salvajes del norte de Canadá, viajamos al corazón de Texas, donde el sol abrasador y la amabilidad sureña esconden un nuevo misterio, una historia hecha de mentiras, identidad y tragedia. En 2004, en un pequeño pueblo de Texas, un joven llamado Blake Raff conoció a Lori Erica Kennedy, una mujer que parecía salida de la nada, con una sonrisa encantadora y una mirada que ocultaba un mar de secretos. Lo que comenzó como un romance de película, pronto se convirtió en una espiral de enigmas y desconfianza. Lori evitaba hablar de su pasado. Sus respuestas eran vagas, sus historias, contradictorias. Era como si un fantasma la persiguiera, un pasado que se negaba a revelar. A pesar de las dudas, el amor de Blake por Lori era ciego, y juntos se adentraron en un matrimonio marcado por la incertidumbre. Pero la verdad, como un veneno, siempre encuentra la forma de salir, y en el caso de Lori Erica Kennedy, la verdad era más perturbadora que cualquier ficción. Los años pasaron, y el pasado de Lori seguía siendo un misterio que afectaba su matrimonio. La pareja tuvo una hija, pero ni siquiera la llegada de un nuevo miembro a la familia logró disipar la niebla de misterio que envolvía a Lori. Las preguntas sin respuesta se acumulaban. La desconfianza crecía como una mala hierba, asfixiando el amor que alguna vez los unió. Finalmente, en 2010, el frágil castillo de naipes se derrumbó. El matrimonio de Blake y Lori llegó a su fin, dejando un rastro de dolor, confusión y un sinfín de preguntas sin respuesta. Pero el destino, como un jugador astuto, aún tenía una última carta que jugar. En la víspera de Navidad, Lori se quitó la vida en la casa de sus suegros, un acto desesperado que sumió a todos en un dolor profundo e inexplicable. Sin embargo, la tragedia fue solo el comienzo de un misterio aún más grande, un secreto que Lori se llevó a la tumba, pero que dejó pistas como migajas de pan en un sendero macabro. En una caja fuerte secreta, Blake encontró documentos que revelaban la verdadera identidad de su esposa. Lori Erica Kennedy no era quien decía ser, era una impostora, una ladrona de vidas que había construido su presente sobre una mentira monstruosa. La mujer que Blake conoció como Lori Erica Kennedy era en realidad una joven llamada Becky Sue Turner, desaparecida años atrás en Pensilvania. La noticia fue un shock para todos, destrozando las pocas certezas que quedaban. Lori, la esposa, la madre, la mujer enigmática, era un fantasma, un producto de la imaginación de Becky Sue Turner. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien decidiría borrar su pasado, su identidad, su propia historia y vivir bajo una máscara? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas se escapaban como el agua entre los dedos. El misterio de Lori Erica Kennedy se hacía cada vez más profundo, más oscuro, más inquietante. Las investigaciones revelaron que Becky Sue Turner, la verdadera identidad detrás de la máscara, había tenido una vida difícil, marcada por la tragedia y el abandono. ¿Había huido de un pasado terrible? ¿Buscaba una nueva oportunidad, una vida libre de su historia? Cada nueva pieza del rompecabezas parecía oscurecer aún más el panorama. El caso de Lori Erica Kennedy, la mujer que nunca existió, se convertía en un laberinto de espejos, donde la verdad se reflejaba distorsionada, siempre fuera de alcance. Imaginen, amigos, la inmensidad salvaje de Wyoming,
Un cuadro pintado con la furia del viento y la sombra de montañas antiguas. Es 1934, la Gran Depresión golpea con fuerza y dos mineros, buscando un poco de esperanza, se adentran en las montañas de San Pedro. No buscan fama, no buscan gloria, solo un respiro a la miseria que los persigue. Pero el destino, ese ser caprichoso y burlón, les tenía preparado algo más. Un encuentro que desafiaría la lógica y los llevaría al mundo de lo inexplicable. En una cueva olvidada, casi invisible para el ojo humano, protegida por la sombra de miles de años, descubren algo que les helaría la sangre. No es oro, no es plata, es algo mucho más perturbador, algo que los marcaría para siempre. Una figura pequeña, acurrucada como si durmiera, una momia de apenas 18 centímetros de altura, observándolos con ojos vacíos desde la noche de los tiempos. ¿Qué clase de monstruo era aquel? Su cuerpo, aunque extrañamente conservado, tenía una forma vagamente humana, pero con proporciones tan raras, tan alejadas de lo normal, que parecía un grito de horror congelado en el tiempo. ¿Sería un juego macabro de la naturaleza? ¿Una broma pesada de alguien con demasiado tiempo libre? Las respuestas, amigos, se escapaban como arena entre los dedos. Cada pista solo hacía más profundo el misterio. Los rumores, como una plaga, se esparcieron rápidamente. La noticia del hallazgo llegó a oídos de los locales, curtidos por el sol y la adversidad, y historias de viejas leyendas comenzaron a tejer una red de miedo y fascinación alrededor de la momia. Hablaban de los Nimeriga, seres diminutos que vivían en las montañas desde tiempos remotos, seres con poderes que desafiaban la comprensión humana, capaces de controlar la naturaleza y hablar con los espíritus. ¿Sería esta pequeña criatura una prueba de su existencia? Un mensajero de un mundo oculto a nuestros ojos, un mundo donde la magia y la realidad se mezclan. La imaginación, buscando respuestas, se disparaba a lugares desconocidos, alimentando la leyenda con cada nueva idea. Los científicos, con su sed de conocimiento, se abalanzaron sobre el enigma como lobos. Radiografías, pruebas, análisis, toda su tecnología se usó para arrancarle sus secretos a la momia. Los huesos, confirmaron, eran humanos, pero la estructura, el tamaño, todo en ella gritaba que algo no cuadraba, que había algo más que la ciencia no podía explicar. Bautizada como Pedro por aquellos que la estudiaban, la momia se convirtió en una celebridad macabra, un imán para la curiosidad y el miedo. Exhibida en ferias y museos, observada por miles de personas llenas de asombro, Pedro se convirtió en un símbolo de lo desconocido, un recordatorio de que la realidad, a veces, puede ser más extraña que la ficción. Las teorías surgían por todas partes. Algunos decían que Pedro era simplemente un bebé prematuro, víctima de una deformidad terrible que lo condenó a una vida corta. Otros, aferrándose a la esperanza de lo extraordinario, veían en él la prueba de una raza humana enana, desconocida para la ciencia, un eslabón perdido en la evolución. Pero la verdad, escurridiza como un pez, seguía fuera de nuestro alcance. Cada respuesta generaba más preguntas, cada pista nos conducía a un callejón sin salida. Pedro, mudo testigo de nuestra fascinación, se mantenía imperturbable, guardando celosamente sus secretos en el silencio de su existencia. Y así, tan repentinamente como apareció, Pedro desapareció. Engullido por las sombras, tragado por la historia, su rastro se desvaneció en la década de 1980. ¿Robado? ¿Oculto para protegerlo de la codicia humana? O quizás, simplemente, devuelto a las montañas de donde nunca debió salir. Nadie lo sabe con certeza. Lo único que queda son las historias, los susurros en la oscuridad, las fotografías borrosas que capturan un instante fugaz en el tiempo. Pedro, el enigma viviente, se convirtió en una leyenda, un fantasma que aún ronda el mundo de lo inexplicable. ¿Era real? ¿O simplemente un producto de nuestra imaginación, hambrienta de lo extraño y lo maravilloso? La respuesta, amigos, se pierde en el laberinto del tiempo. Un misterio sin resolver que nos recuerda que hay rincones en este planeta y en nuestra propia historia que aún no conocemos. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este viaje a través de lo inexplicable.
3 historias, 3 misterios que desafían la lógica y nos recuerdan que, a pesar de todos nuestros avances, aún hay secretos que se resisten a ser revelados. ¿Te atreves a explorar más misterios como estos? Si la respuesta es sí, te invito a que te suscribas a este canal, activa la campanita para no perderte ninguna actualización y acompáñanos en un viaje a lo desconocido. Leyendas y enigmas te esperan, pero recuerda, una vez que entras en el mundo de lo inexplicable, ya nada vuelve a ser igual.